Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia que probablemente ustedes ya se habrán informado un poco porque fue internacional. Todos lo están hablando y es bastante impresionante porque en Guatemala una serie de manifestantes quemaron el Congreso de ese país en medio de una serie de protestas por la aprobación de un presupuesto que aumenta el gasto público y la deuda de manera impresionante. Y una noticia bien particular porque son protestas masivas en contra de un aumento de gasto público y de la deuda. Y vamos a ver por qué se da esto, vamos a analizar cuáles son los factores que llevaron a eso y por qué hay unas manifestaciones sobre un tema tan particular. Que uno pensaría que eso son cosas que más le interesan solo a los libertarios con el tema del gasto público, la deuda, pero que se han convertido en una temática que ha llevado incluso a que se llegue a quemar con manifestaciones masivas el Congreso de Guatemala. Entonces vamos a ver ese detalle, pero antes de continuar quisiera agradecerle al suscriptor Juan Carlos Muñoz, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, Juan Carlos, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único, ya sea por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, como lo hizo Juan Carlos, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo en los comentarios. Ahora, veamos un poco el detalle que ocurrió. En Guatemala acaba de ser quemado, y esto al momento que lo estoy haciendo no fue hace mucho, pero para cuando ustedes lo vean habrá sido el día de ayer, que se quemó el Congreso de la República de Guatemala por una serie de manifestantes. Y antes de que avancemos un poco más y veamos los motivos que llevaron a esto, quiero que veamos un poco un video en el cual se muestra justamente cuando se está realizando la quema de este edificio público. Y bueno, ahí lo habrán visto. Como podrán ver, si escuchan con atención los gritos exacerbados de la población que está presente ahí, se nota un odio bastante fuerte hacia los políticos, que seamos sinceros. Es algo que usted sea de izquierda o de derecha, sea político o le interese la política, sea de Centroamérica, Sudamérica o de cualquier parte del mundo, es una cosa que todos podemos comprender y que es algo transversal. Ese desprecio, ese odio, ese malestar con la casta política de nuestro país respectivo. Por distintas razones probablemente, pero todos tenemos ese rechazo hacia nuestros políticos por un motivo u otro. Pero bueno, ahí lo habrán visto que se quemó justamente el Congreso de Guatemala. Lo atacaron este grupo de manifestantes que lo están haciendo en razón de manifestaciones por el aumento del gasto público y la aprobación de un presupuesto por el presidente Alejandro Giammattei de ese país. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque uno diría, ¿por qué están manifestándose por eso? Si uno normalmente está acostumbrado a que las manifestaciones de este tipo, más masivas, particularmente en Latinoamérica, sean por otro tipo de cosas. Pero lo que hay que entender con esto es el contexto de la situación. En particular, se ha observado un presupuesto que se aprobó de manera algo sospechosa por parte del Congreso de mayoría oficialista, que es de la derecha de ese país, que tiene características bien particulares, que quiero que lo veamos un poco a continuación. Lo que pasa con este presupuesto es lo siguiente, que el Congreso, como dice aquí, está en su mayoría integrado por el oficialismo y sus partidos afines. Aprobaron esta semana el mayor presupuesto en la historia del país, con casi 13.000 millones de dólares de presupuesto, o sea, un gasto altísimo. Sin embargo, la mayoría de fondos están dirigidos a la infraestructura con empresarios y deja de lado el combate a la pobreza y desnutrición infantil, que afecta a casi la mitad de los niños menores de 5 años en Guatemala.
Además de las protestas que ha generado, varias entidades económicas y analistas advierten que es un riesgo que un tercio del presupuesto sea financiado por deuda, como se propone. Entonces, ¿cuál es la serie de problemas que hay aquí? Y muchas instituciones se unen de un lado y de otro para criticar esto. Para que se hagan una idea, Gloria Álvarez es de Guatemala y ella estaba manifestándose también en contra de este presupuesto y ahí manifestándose también contra los impuestos, una serie de cosas. Entonces, se han unido en esta manifestación agrupaciones de izquierda, de derecha, libertarias, excepto las que son de la derecha más conservadora porque ellos son pro del gobierno establecido ahí, de centro izquierda, político, una mezcla de cosas. Y hay que entender qué pasa con esto. Primero, se va a aumentar el presupuesto de manera impresionante y hay una molestia de muchos empresarios, de muchos negocios, de muchas pymes, de la iglesia también, de organizaciones civiles, que están muy molestos porque dicen que esto es un aumento tan fuerte de la deuda pública, que es una cosa monumental, descabellada, que va a endeudar de manera sustancial a todos los guatemaltecos. Entonces eso molesta mucho, porque dicen que lo están endeudando y eso va a tener un precio sobre ellos, y se dan cuenta, que yo creo que igual es algo destacable, que alguna población se empieza a dar cuenta que el aumento de gasto público implica un perjuicio, un daño sobre los mismos habitantes del estado que está endeudándose. Eso es un tema. Y eso es porque un tercio de todo ese presupuesto sería solo deuda, que es una brutalidad, o sea, realmente es una brutalidad, y que estaría justificado en eso. Después, eso es un tema el del gasto, que empiezan a haber discusiones y grupos, y dentro de eso están los libertarios que están molestos con el aumento de gasto público y quieren que el gasto se reduzca o se use eficientemente. Ahí también se meten socialdemócratas molestos. Entonces, hay que tomar en cuenta que estas manifestaciones son en molestia con eso, pero al igual como ocurrieron con las manifestaciones en Perú, en Chile, es un malestar en dirección de algo, pero que no necesariamente está enfocado en propuestas particulares de cómo arreglar ese problema. Es un malestar que la gente manifiesta, muchas veces se ponen violentos, pero no es necesariamente algo que te pueda decir esto es lo que quieren este grupo de personas. Solo están en contra de algo, pero no hay una propuesta concreta que es lo que quieren per se. Eso es un tema. Pero también hay una molestia, y esto es más por agrupaciones más de izquierda, y que entenderán porque esto es algo más transversal, de que ese presupuesto, primero, está reduciendo gastos en ciertas áreas para redirigirlas a otras, como cuáles, como el tema de los fondos estatales dirigidos para la desnutrición infantil. Entonces, y también otras áreas de subsidio. Entonces están molestos por el corte de eso, que son algunas agrupaciones más asociadas a lo que es la izquierda a nivel de Guatemala, y que se está dirigiendo el gasto y la deuda en otra dirección. Y muchos alegan que eso es injusto, tomando en consideración que hay una pobreza altísima en Guatemala y que, como dicen ahí, 50% de los niños menores de 5 años están con desnutrición. Entonces, están esos factores. Pero también está en qué se dirige esto. Y para eso hay que entender el caso de Alejandro Giammattei. ¿Quién es? Este señor es de la derecha conservadora de su país, bastante nacionalista, bastante conservador y tiene una hegemonía en lo que es el Congreso. Pero también tiene muchos casos de corporativismo. ¿Qué es el corporativismo? Estos vínculos bastante negativos que se dan a veces entre políticos con amigos suyos, miembros de partido y que les aseguran negocios con el Estado. Entonces se enriquecen y se benefician a través del Estado. Entonces, y eso hay también acusaciones de corrupción, bueno, lo que es común para la política latina, ¿no? Entonces lo que termina ocurriendo es que gran parte de este presupuesto reduce costos en algunos ámbitos, pero en total aumenta mucho el gasto, se endeuda de manera millonaria y eso va a implicar después aumentos de impuestos y lo que va a empeorar aún más la situación de los guatemaltecos y les va a subir el costo de vida, pero también muchos de estos dineros que van dirigidos van justamente, como dice, a obras públicas, es decir, a gasto estatal, pero que van a ser ciertos grupos empresariales que son cercanos al presidente y por lo tanto corporativismo. Entonces, de cierta manera es como un enriquecimiento de un cierto grupo de personas de manera ilegítima, porque no lo hacen a través del mercado, sino porque se les aseguraron ciertos negocios con el Estado, que se enriquecen de esa manera, y después se enriquecen con eso a la vez que se recorta en otras áreas y se aumenta el gasto público a nivel millonario de una manera impresionante en ese país. Entonces eso es lo que genera el problema y por eso a este señor lo están terminando odiando libertarios, algunos de derecha, otros que son más de izquierda, un odio transversal en Guatemala que ha llevado a que incluso el vicepresidente de ese país le haya pedido a él, presidente, que él renuncie y que también él como vicepresidente renunciaría para darle estabilidad al país porque es por el bien del país que las cosas no están bien. Aunque se nota que Giammattei no quiere renunciar. Y bueno, a nivel político está esto inestable, pero él también tiene una mayoría importante en lo que es el Congreso de Guatemala. Entonces, por eso pueden aprobar este tipo de leyes. Y para que se hagan una idea del nivel de manipulación que hay aquí,
por lo que decían, este presupuesto ingresó al Congreso y no lo vieron en el detalle y lo aprobaron igual. Entonces, y de manera mucho más rápida de lo que es normal. Entonces, como que se aprobó el presupuesto sin que ni siquiera lo vieran, sin que se viera el detalle, y lo aprobaron de todas maneras, porque tienen mayoría absoluta en el Congreso. Entonces, eso es lo que ha llevado a esta situación y ha generado una molestia. Este señor, como dice aquí, en realidad tiene una cercanía a los que son los sectores más conservadores, más militares también del mundo de Guatemala, pero aún así ese sector lo está apoyando, pero la amplia mayoría del país también lo está rechazando por eso. No sabemos cómo irá a terminar esto. Es posible que se den cambios fuertes y que el presupuesto se tire para atrás, o que eventualmente termine renunciando este señor, el presidente de Guatemala. Pero no lo sabemos, solo sabemos que esa rabia está dirigiéndose de manera bastante fuerte. Quemaron el Congreso. Yo puedo entender ese malestar con los políticos, yo creo que es algo que todos compartimos. A mí no me gusta que llegue a este tipo de nivel la violencia, porque no creo que sea la mejor manera. Pero de todas maneras puedo comprender que la gente llegue a ese punto de explosión. Y realmente voy a ser sincero con esto, y aquí voy a coincidir con algo que dijo Gloria Álvarez, que encontré que la fecha en que lo dijo un poco desafortunado, pero un día antes de que ocurriera esto dijo algo que creo que tiene algo de sentido. Que estaban comenzando manifestaciones masivas, y si iban a atacar y quemar cosas, que lo ideal es que no lo sea así, es mejor que justamente se descarguen con la casta política, el Congreso y estos políticos que parasitan, que son parásitos de la población, antes que lo hagan con pymes, emprendedores, con negocios, con familias que simplemente quieren seguir adelante, con los privados. Y bueno, en la práctica terminaron haciendo eso. No es lo ideal que lleguen a este punto, a este tipo de situaciones, pero afortunadamente no fue dirigido contra los ciudadanos comunes y corrientes de Guatemala, sino que simplemente contra la casta política. Yo diría, para el caso de Guatemala, que no renueven necesariamente ese edificio. Algunos dicen, es que van a tener que pagar el gasto público para financiar eso. ¿Por qué? ¿Para qué necesitamos políticos? Si no son necesarios, son uno de esos males innecesarios que existen en nuestra sociedad. Si en estos tiempos, incluso con toda la tecnología que hay, fácilmente se podrían tomar las decisiones de manera directa sin depender de presidentes, de congresistas, sino que la voluntad individual y soberana de cada individuo sobre las decisiones de lo que ocurre en su territorio, en su país. Pero probablemente los políticos no van a querer hacer eso de un lado o de otro porque no les conviene. Pero eso es un resumen en parte de lo que está ocurriendo en Guatemala. Yo les voy a dejar las fuentes abajo en la descripción donde sale más detalle de todos y cada uno de los argumentos que hacen distintas organizaciones. Insisto, hay muchas organizaciones rechazando este presupuesto, desde el mundo religioso hasta el mundo empresarial, hasta el mundo de organizaciones sindicales. Distintos argumentos de distintos sectores, pero que todos se ponen de acuerdo en que esto es un mal presupuesto, una mala idea y que están extremadamente molestos. Y en resumen, caso de corporativismo, caso de corrupción, caso de irregularidad al aprobar el presupuesto y también caso de que el gasto público se dispara a unos puntos insospechados, a la vez que se recortan gastos en ciertas áreas que la izquierda se ha molestado mucho. Entonces, todos los sectores enojados por distintos motivos y coinciden en que esto es una mala idea y continúan las protestas en Guatemala. De todas maneras, recuerden que ustedes me pueden recomendar algún tema, alguna noticia abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.